En el video tutorial de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el ejercicio que os había planteado en clase. Os había dado un documento de Word y en ese documento de Word lo que teníamos eran unas instrucciones que nos pedían que configuráramos un documento de 1000 por 200 píxeles en calidad web. Por lo tanto, yéndonos a archivo nuevo e indicándole al programa que queremos esas dimensiones, 1000 por 200 píxeles en calidad web, es decir, 72 píxeles por pulgada, sin la opción de mesas de trabajo activa y con contenido de fondo transparente. Esto si no sale, que a veces si trabajamos con poca resolución no nos aparece, le damos hacia abajo, nos desplazamos y ya nos aparecerá la opción de transparente. Creamos un documento nuevo que tendrá este aspecto. Lo que quiero conseguir es este otro. Es decir, necesitamos un fondo gris, como nos indican las instrucciones, que ocupe todo el lienzo. Lo podríamos haber configurado blanco y tal desde el principio, pero quiero que aprendamos a hacerlo partiendo del fondo transparente y por eso está así, ¿vale? Esta capa 1 la voy a llamar gris porque la voy a rellenar de color gris y para ello me voy a servir de una herramienta que es la herramienta bote de pintura. Si no la veis, porque en ocasiones aparece debajo de la herramienta de degradado, mantenéis pulsado el botón izquierdo del ratón y ya os aparece. El atajo de teclado es la letra G. Y si quiero el color gris, haciendo doble clic sobre el color frontal y viniéndome a esta zona, ya tengo un gris, en este caso aquí, en medio tendría justo lo que se denomina un gris 50%. Pulsando sobre OK ya lo tendría y ahora haciendo clic con el bote de pintura sobre la capa gris, pues ya he dibujado de gris el fondo. Bueno, esta capa gris, si quisiera que tuviera un marco, como lo tiene aquí, tengo distintas formas de hacerlo. Una de ellas es recurrir a la herramienta rectángulo. La herramienta rectángulo, como su propio nombre indica, nos dibuja un rectángulo que nosotros marcamos con las dimensiones que queramos y después, este ya está preconfigurado, podemos seleccionar el color que queremos, digamos de relleno, con este cuadro de configuración de color, o el color que queremos para el borde, por ejemplo, azul. Bueno, en este caso lo queríamos de color blanco. Con esta herramienta todavía no hemos aprendido a trabajar, esto sería color transparente. Por lo tanto, bueno, no sería la herramienta adecuada porque no os pido que lo hagamos con un rectángulo, lo voy a eliminar. Lo vamos a hacer con una máscara. Para hacerlo con una máscara me vengo a la herramienta de selección, marco rectangular, selecciono un rectángulo de las dimensiones que me interesan y una vez que está seleccionado le pulso al botón de máscara vectorial y con eso consigo una máscara que hace que el fondo en este borde sea transparente. ¿Por qué? Porque yo había configurado así el documento. Si ahora quiero una capa de color blanco, pues tengo distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, me puedo ir a capa, nueva capa de relleno, color uniforme. Aquí le digo blanco. Me dice de qué color, porque aunque yo la llame blanco, la capa de relleno no es blanca. Pulso sobre OK y me tapa todo. Bueno, si la pongo debajo, ya se vería una capa de relleno de color blanca. Esta es otra forma de rellenar una capa entera, ¿vale? Cualquiera de las dos, en este caso nos sirve. Vamos a ir al logotipo de la RAF, que puede ser un poco lo más complicado que tiene este ejercicio. Me vengo a Archivo, Abrir, RAF. Y si me vengo a imagen, tamaño de la imagen, ya me doy cuenta de que es un archivo súper grande. Son 2000 píxeles por 2000 píxeles, 11 megas. Nuestro documento, os recuerdo que era de 1000 por 200 píxeles, por lo tanto esto, si yo lo pego, es gigante. Puedo hacerlo más pequeño aquí, simplemente diciéndole que tenga 1000 píxeles por 1000 píxeles y pulsando Enter, ya me ha cambiado el tamaño de este archivo. De tal manera que si yo ahora hago Control A para seleccionar todo y Control C para copiarlo, sigue siendo un archivo grande, son 1000 por 1000 píxeles, es decir, no me va a entrar aquí, pero bueno, regreso al documento con el que estaba trabajando, hago Control V y me doy cuenta, más RAF, que sigue siendo grande. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a hacer más pequeño con una herramienta que es la herramienta escala. Edición, transformación libre es lo que hemos visto hasta ahora siempre. Transformar escala me permite decirle la escala que yo quiero. Si tengo activa esta cadena, y aquí le indico, por ejemplo, un 10% de escala, pues me lo hace el 10%. Está aquí abajo. Pincho y arrastro para verlo.
y después le doy a OK. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, si lo hubiese hecho de otra forma, si me hubiese venido a edición, transformar, escala, y aquí le doy el 10% y pulso Enter, lo que sucede es que desaparece. Y claro, ¿dónde está? Pues es un jaleo. Si os pasa esto, porque no lo hayáis movido, la solución es moverlo antes. Y si no, cuando os pase esto, hacéis el atajo de teclado Control T y digamos que nos ayuda a localizarlo haciendo zoom y luego ya lo posicionamos donde queramos. E incluso, mira, lo podemos hacer un poquito más grande, que en este caso con el 10% se nos quedaba chiquitito. Vale, pulso Enter y ya está. ¿Qué me quedaría? En este caso, lo que tengo es que alrededor ponerle el aro con la bandera de España. Bien, vamos a hacerlo. Con la herramienta marco elíptico, por ejemplo, trazo un marco y con selección, transformar selección, lo posiciono donde quiero. También puedo emplear para esto los cursores, ¿vale? Habéis visto que incluso sale esa cruz. Esa cruz quiere decir que está centrado sobre el otro objeto, en este caso el propio lienzo. ¿Vale? Bien. Pues en una capa nueva, pulso Enter para aceptar el cambio. En una capa nueva, a la que voy a llamar amarillo, voy a rellenar esta selección de amarillo. Pongo como color frontal el amarillo, cojo el bote de pintura y hago tic y ya tengo un círculo amarillo que ha tapado todo. Sí, claro, pero si yo lo pongo aquí debajo ya veo el círculo amarillo debajo del icono de RAF. Y voy a crear otra nueva capa, la que voy a llamar rojo. Voy a poner como color frontal el rojo. Voy a hacer clic con el bote de pintura y ya lo tengo rojo. Claro, voy a deseleccionar, selección, deseleccionar o control D. Me doy cuenta de una cosa, o veo el rojo o veo el amarillo, no puedo ver los dos. Bueno, pues vamos a jugar con el rojo, por ejemplo, a hacer una máscara vectorial y vamos a pintar de negro, porque quiero ocultar parte del color rojo con un pincel un poco más grande. ¿Veis? Si yo pinto de negro aquí, me oscurece esta parte de la imagen. Si quisiera que esto fuese un poco más difuminado, simplemente bajando la dureza, ya lo consigo. ¿Veis? Ahora estoy pintando blanco porque había hecho la selección muy grande. Así lo tendría más o menos. Bueno, por lo tanto, esta yo lo puedo cerrar. El modelo lo vamos a dejar y nos queda por poner las dos motocicletas. Bueno, pues vamos a hacerlo de forma muy rápida. Archivo abrir. Vespa 55 abrir. Control A, selecciono todo, Control C lo copio, Control V lo pego, Control T lo hago un poco más pequeño con la herramienta de transformar y la posiciono. Voy a servirme, por ejemplo, de la herramienta varita mágica, a ver si funciona. Bueno, la herramienta varita mágica me ha hecho una selección un poco grande, porque le he puesto una tolerancia muy grande. Control D para deseleccionar y bajo la tolerancia a 20. Ahora sí, al bajar la tolerancia a 20 me ha cogido los píxeles grises, pero incluso me ha cogido un poco de menos, si os dais cuenta. Esta sombra no la he llegado a coger, pero esto se asemeja más a lo que quiero. Bueno, pues a esta capa que la voy a llamar Vespa para que no nos confundamos. Con la selección hecha y pulsando sobre el botón de máscara, este, me lo enmascara al revés, hago control y latina, perdón, hago control y latina teniendo seleccionada la máscara, control y latina, y ya está. Con esto tengo la selección hecha. Había una parte mejorable, que era esta sombra de aquí. Bueno, pues pinto con color negro, donde quiero evitar esa sombra. En este caso lo estoy haciendo muy rápido, con un pincel demasiado grande y poca dureza. Y bueno, no me estaba quedando perfecto. Me estaba comiendo un poquito de la rueda. Vale, ya está. Puedo ser más detallista, claro. En esta parte de aquí, por ejemplo, se ve el color gris. Si yo pongo un pincel más pequeño y pinto de negro,
pues ya tendría ese hueco hecho y aquí también. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido para terminar el video tutorial. Archivo abrir y cojo la Lambreta 54. De nuevo, control A, control C, regreso y hago control V y control T para transformarla, pero en este caso además, ojo con esto, ¿veis? 29 porque mantenía pulsado Shift y entonces no me ha respetado las proporciones. Voy a poner 30 y 30. Y si la quiero hacer un poco más grande, control T. Y ojo, si está marcado, no pulséis Shift. Yo antes lo tenía marcado, yo he pulsado Shift pensando que no estaba. Entonces lo que he conseguido es el efecto justo contrario, el efecto de que me deforme. Pulso Enter y ya lo tengo. A esta lambreta la vamos a extraer de otra forma. Vamos a emplear modo de fusión, multiplicar, por ejemplo. Y con eso ya lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir a archivo abrir. Vamos a abrir el logotipo de la lambreta. Control A, control C, control V, control T. Logotipo de la lambreta sobre la lambreta. Pulso Enter. Le bajo un poco la opacidad. Torno a 60, ¿vale? Y lo mismo con el de Vespa. Archivo abrir. Vespa logo. Ok. Control A, control C. Y ahora control V. Alguno me comenta en clase por qué no pincho y arrastro, que consigo lo mismo. Pues porque si pincho y arrastro, al final lo que estoy es trabajando con un objeto inteligente. Y esos objetos inteligentes, al principio sobre todo, nos suelen dar problemas. Porque nuestra inexperiencia nos hace que hagamos doble clic sobre él y al hacer doble clic sobre él lo estamos modificando sin que nos demos cuenta. Que sí, que es cierto que esa opción existe, pero mientras que yo no os lo indique, prefiero que no lo hagáis. Esa opción sería simplemente venir aquí, por ejemplo, Vespa Logo, perdón, desde el explorador de archivos, Vespa Logo, arrastrarlo. ¿Con eso lo conseguimos? Sí, pero no es lo ideal. ¿Veis? Lo posiciono, me permite todo igual, pero ¿qué pasa? Que aquí, si hacemos zoom, nos damos cuenta que esto es un objeto inteligente, de tal forma que si yo me equivoco y hago doble clic aquí, me abre el archivo. Y esto al principio nos despista. Por eso prefiero que no trabajemos de momento con objetos inteligentes. Esto sería todo. Muchas gracias.